Buenos días, presidente. El análisis que ha hecho el mercado, por tanto, el estudio respecto al IPOM, se centró mucho en que fueron muy optimistas respecto a la señal interna, respecto a la proyección de crecimiento, que se hizo muy poca referencia al tema de la reforma, al tema de la confianza interna. Preguntarle primero cómo reacciona frente a ese análisis que ha hecho el Departamento de Estudios y por qué no se hizo tanta referencia en este IPOM o estos llamados que habían hecho IPOM anteriores respecto al tema de recuperar la confianza, etc. A ver, respecto a lo último no estoy de acuerdo. O sea, nosotros hacemos un análisis de la confianza y los efectos de la confianza. Cada IPOM tiene sus propias características. O sea, en algún otro hablamos de los shock autónomos, etcétera, digamos, pero no creo que está bien recogido eso en el IPOM. De hecho, lo ponemos como los escenarios de riesgo. Respecto al primer punto, el tema del optimismo o pesimismo, nosotros siempre hemos dicho que nosotros no somos optimistas ni pesimistas, somos realistas. Pero yo tengo la sensación que se hace un gran caudal sobre un tema que, en mi opinión, está extraordinariamente sobreestimado. Si uno ve qué es lo que dicen las encuestas, la encuesta última de expectativa económica respecto al crecimiento del PIB para el 2016, el mercado tiene un promedio de 2,2%. Nuestro rango está entre 2 y 3%. Y no solo eso, sino que está entre 2 y 3% con un sesgo a la baja. Incluso dejando de lado el tema del sesgo. Supongamos que compramos el punto medio de nuestro rango, 2,5 contra el 2,2. No me parece que las 3 décimas sean para hacer todo un gran punto sobre diferencias fundamentales en materia de crecimiento. No, en mi opinión está bastante sobreestimado. E insisto, el nuestro tiene un sesgo hacia la baja. Entonces me parece que se está haciendo un punto muy fuerte respecto a una cosa que en general no es mayor. Por la mano tenemos por qué tener las mismas predicciones que el mercado, pero aún así creo que no es menor. Se hacía, por ejemplo, también respecto a la proyección que teníamos en septiembre. Nosotros en septiembre teníamos 2,5, 3,5. El mercado estaba, el punto medio de esos dos, estaba en 2,8. ¿Hay una gran diferencia? No. Ahora, lo que pasa es que el mercado va ajustando su proyección y la comparan con la nuestra de septiembre. Lo que no es particularmente razonable, dado que van pasando muchas cosas entre medio, y evidentemente la proyección de noviembre es distinta a la de septiembre. Así que yo creo que es un punto que está bastante sobredimensionado en la actualidad. Pero le voy a dar la palabra al gerente de estudio por si quiere agregar algo. Bueno, yo creo que lo que dice el presidente está bien claro. Nosotros tenemos un rango centrado en 2,5 con sesgo a la baja, lo que quiere decir que es más probable estar bajo, va algo bajo el 2,5, el mercado tiene 2,2. Es más, el 80% del mercado está entre 2 y 2,5. Entonces, en verdad no veo muchas diferencias. Incluso si uno mira hacia el 2017, las diferencias tampoco son tan importantes. Nosotros no damos proyección al 2017 en este tipo, pero hemos dicho que la economía debería transitar hacia un crecimiento potencial hacia el 2017, crecimiento que nosotros hemos situado en torno al 3%. Y si uno mira lo que tiene la encuesta de expectativas para el 2017, es un crecimiento del 3%. Ahora, no obstante, es cierto que hay algunos analistas que están más pesimistas que el promedio del mercado. Yo creo, claro, siempre hay gente que está más pesimista y cada uno tendrá sus razones para eso, pero no creo que estemos demasiado desviados de lo que es el promedio. Presidente, considerando el rango de crecimiento que ustedes presentaron en el IPOM, ¿ven algún sector productivo que podamos decir va a ser el motor de crecimiento del próximo año? ¿Qué sector va a tirar el carro de la economía en 2016? A ver, hay algunos sectores transables, por ejemplo el sector agrícola que ha tenido un mejor comportamiento este año y que debiera también tener un comportamiento relevante el próximo año. El sector construcción habitacional todavía va a mantener el impulso que ha tenido este año. Creemos que los sectores servicios también, que también se han mantenido con un crecimiento relativamente sostenido, han sostenido un crecimiento de la media hacia arriba, digamos, también debieran ser sectores que sostengan esta cifra de crecimiento que hemos dado, este rango de crecimiento de entre 2 y 3%. Hay algunos otros sectores, por ejemplo el rubro agroindustrial, que también, sobre todo ayudados por un tipo de cambio más alto, debieran tener un crecimiento también más elevado.
Presidente, usted se refirió a la conferencia del endeudamiento de la empresa, dijo que vemos acá un eventual riesgo. Me gustaría preguntarle por eso, por las consecuencias que esto tiene, si hay preocupación, y también por el endeudamiento del fisco. El endeudamiento de la empresa es un tema que nosotros tratamos particularmente en todos los informes de estabilidad financiera, pero en este informe hacemos una mención especial, adicional a que en el primer semestre también lo habíamos hecho, una mención especial. Es un tema que se ha discutido largamente en los organismos financieros internacionales, afectando la economía emergente, no un fenómeno propio de Chile, un fenómeno en general de las economías emergentes. Y sí, naturalmente lo destacamos como uno de los puntos a tener en cuenta. Creemos lo siguiente, el sector corporativo es un sector que está sólido, pero este aumento del endeudamiento incrementa su vulnerabilidad y por lo tanto, teniendo en cuenta, y eso es importante que tengamos claro, que el informe de estabilidad financiera es un informe de riesgos. A diferencia del IPOM, que uno tiene un escenario base, entonces y los riesgos van en un mejor sentido, este es un informe que es básicamente de riesgo, donde nos concentramos en riesgo. El incremento de la deuda corporativa que hemos visto ya por varios años y el último que vimos constituyen un elemento de riesgo que nosotros monitoreamos muy de cerca. Claudio, ¿quieres agregar algo? Lo que puedo añadir a esa respuesta es que, tal como mencionaba el presidente, que es un tema que no es nuevo en términos del seguimiento que hacemos al sector, así como mencionábamos en informes anteriores. Lo que hacemos en este informe es destacarlo un poco más en vista del escenario externo que, como se describió, un escenario que se mantiene con ritmos a la baja, eso está descrito en el informe. Y en este sentido, el endeudamiento de las empresas pudiera contribuirse a algunas condiciones y alguna vulnerabilidad para el sector. Pero ¿en qué se traduce, perdón, esa vulnerabilidad para el sector? el endeudamiento de las empresas implica que tienen que recurrir a fondos externos potencialmente para refinanciarse. Las empresas han sido bastante cuidadosas y eso lo hemos mostrado en hacer emisiones de deuda que son a plazos relativamente largos y eso es una fuente de mitigación de este riesgo, pero eventualmente el entorno internacional para obtener financiamiento hacia adelante puede ser menos favorable que en el pasado y eso tiene que ser tomado en cuenta en las decisiones que toman las firmas hoy en día. Ese es el tipo de... Presidente, perdón, última pregunta. Respecto al precio del cobre que también se ajustó a la baja, ¿qué va a suceder con los excedentes de Codelco el próximo año? Se ha dicho que van a estar en torno a los $1.000 millones. Es una pregunta que hay que hacerse a la Codelco más que nosotros. Pero hay una pregunta, a ver, el tema del precio del cobre nosotros lo destacamos de forma bien significativa en el informe de política monetaria. Mal que mal hemos tenido una caída importante en el último tiempo en el precio, nosotros ajustamos a la baja de forma significativa tanto el precio para 2016 como para 2017, no solo eso, hay un recuadro que ajustamos también hacia la baja el precio de largo plazo. Creo que desde el punto de vista de la política macroeconómica hay que ser muy consciente de que es altamente improbable que los precios del cobre vuelvan a lo que fueron hace algunos años atrás y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a vivir con precios del cobre más bajos y la macro tiene que hacer los ajustes necesarios para eso y eso se traduce en particular en un ajuste importante en materia de política fiscal que por lo demás ya se ha empezado a ver este año y el propio Ministerio de Hacienda ha dejado claro que va a seguir hacia adelante esa consolidación fiscal dado este nuevo escenario externo. Pues una pregunta sobre espera un poco para que nos ordenemos. Sí. Respecto al endeudamiento público, si podría profundizar lo que respondió ayer con los parlamentarios, en el sentido de que la deuda pública neta es cero. Dejamos de tener una posición acreedora neta y cuán importante o qué efecto puede tener esto en nuestra clasificación de riesgo o cuán vulnerables nos estamos volviendo con este endeudamiento público, sobre todo considerando que tenemos en el Fondo de Estabilización Económica y Social $14.000 millones. En nuestra recesión se gastaron 9.000, entonces ¿cómo vamos agotando los recursos para el periodo de adaptación? A ver, efectivamente nosotros tenemos una deuda pública neta de 0% y creo que eso es una de las variables, uno de los elementos más destacables de la economía chilena, sin lugar a dudas. Un elemento que nos dan de forma importante está detrás de nuestra solidez macroeconómica. Y por lo tanto yo no veo mayores riesgos. O sea, a ver, si uno
ve cuántos países tienen una posición cero en términos de su deuda pública, son muy, muy pocos. O sea, la verdad es que Chile está hecho un grupo de países seleccionados, muy seleccionados, que no tienen deuda pública en términos netos. Y eso es notable, es destacable y es parte de nuestra solidez, y por lo tanto yo no veo mayor riesgo, al menos durante un plazo relevante, en términos, por ese lado, en términos de nuestra clasificación, ¿no? O sea, creo que la solidez es muy fuerte, insisto. No me atrevería a decir que se cuenta con los dedos de una mano, a lo mejor con los dedos de dos manos, no sé, pero son muy pocos países que tienen una situación de solvencia tan positiva como la que tiene Chile. Ahora, ¿cómo evalúa? Es cierto, hace un tiempo atrás teníamos una posición acreedora neta y hoy día estamos en torno a cero, ¿okay? Es decir, tenemos activos que eran mayores que nuestros pasivos, hoy día hemos ido transitando hacia una situación de equilibrio que sigue siendo una posición sólida, insisto, que tienen muy pocos países. Evidentemente, si esta situación, si estos déficits, el incremento de la deuda básicamente el déficit fiscal. Si el déficit fiscal se mantuviera en niveles altos o subiera a los niveles actuales y estuviera ahí por mucho tiempo, naturalmente eso se transforma en una suerte de vulnerabilidad. Pero la verdad es que el tiempo para que eso suceda puede ser bastante largo. Y además, y eso lo valoramos en el esfuerzo político monetario, valoramos el esfuerzo, no solamente el esfuerzo que ha hecho respecto al próximo año, se está haciendo para el próximo año en materia fiscal, sino que de alguna forma la trayectoria que indica hacia adelante, porque acuérdense que se indica una trayectoria en la cual el balance estructural o el déficit estructural bajaría 0,25 puntos porcentuales por año, lo que indica una clara conciencia de que hay que hacer una consolidación fiscal precisamente para que no ocurra un escenario más negativo como el que podría ocurrir si es que esto no se hiciera en algunos años más. Pero el precio del cobre de largo plazo va bajando, o sea, no vamos a seguir acumulando en el fondo de... Bueno, pero es que eso, a ver, es una política fiscal de Chile. Si la política es ahorramos en periodos buenos y desahorramos en periodos malos. Estamos en un periodo malo, ¿cierto? Estamos con un precio del cobre que es menor que el precio a largo plazo. Ahora, ese precio del cobre a largo plazo, eventualmente, tendrá que decir el comité experto cuando se junte en el próximo año, va a bajar y eso va a poner más restricciones en la política fiscal. Por cierto, eso lo tendremos que ver en su momento. Hoy día sería natural esperar eso. Presidente, la credibilidad de los bancos centrales es muy importante. Ustedes incluso lo han destacado en algunos de sus comunicados anteriores a la reunión de política monetaria. ¿Cómo queda la credibilidad del Instituto Emisor considerando que ya esta es como la tercera o cuarta vez, si no me equivoco, que se bajan las proyecciones de crecimiento para el país? A ver, voy a remitir un poco a la primera respuesta. Efectivamente, nosotros hacemos proyecciones con la mejor información disponible y esa información es de una proyección. También hacemos análisis sobre escenarios de riesgo. Desgraciadamente se han ido materializando ciertos escenarios de riesgo negativo. El aumento del término de intercambio, el aumento del costo de financiamiento, menos crecimiento de los socios comerciales, menos crecimiento de América Latina, menos crecimiento de China, etc. Y eso ha hecho revisar las proyecciones hacia la baja. No solamente nosotros hemos revisado las proyecciones hacia la baja, también el mercado. Sí, de hecho, el mercado ha ido en la misma dirección. Yo no creo que la credibilidad del Banco Central se mida por su cambio o no cambio en las predicciones económicas, sino que se mide de acuerdo, el indicador básico que usamos es que las expectativas de inflación en el horizonte de predicción están ancladas en nuestra meta. Lo han estado siempre. A pesar de que hemos tenido en este episodio inflaciones más altas que en nuestro rango meta, la inflación se ha mantenido anclada a la meta. ¿Y eso por qué? Porque el mercado está seguro de que el Banco Central va a hacer lo que sea necesario para que la inflación esté en 3% en el horizonte de predicción. Iván. Sí, volviendo al tema de la deuda corporativa. Usted miden, y si lo miden, es pública esa información, porque usted se refirió en su presentación que la mayoría de las empresas hacen cobertura, ¿no?, por la deuda que han emitido en dólares. Los estudios internacionales muestran que la deuda corporativa de Chile en dólares fue el país que más emitió, ¿no?, en los últimos 15, 13 años. Entonces, ¿ustedes monitorean eso? ¿Esas cifras existen? ¿O la afirmación es anecdótica? No haría una información de ese calibre solamente de una anecdótica, simplemente como una cosa de procedimiento, de forma de trabajar.
Una pequeña cosa antes de yo cuestionaría eso, que Chile fue el país que más se emitió durante los últimos X años. O sea, pero sí, evidentemente somos un país que ha emitido bastante, salió. Ahora, respecto a la cobertura de la empresa, hay un análisis bastante detallado en el informe de estabilidad financiera sobre eso. Nosotros tenemos información sobre cobertura de la empresa, en particular de las empresas que reportan a la Superintendencia de Valores y Seguros. Tenemos información granular, detallada, por empresa. Y vemos que hay una muy baja proporción de las empresas que tienen pasivos más que activos tan cortas en dólares y por lo tanto que tendrían que sobre ella hay un efecto importante de una depreciación cambiaria. ¿Okay? Para ser más preciso, le voy a dejar la palabra a Claudia para que nos diga los números exactos, pero están en el informe de estabilidad financiera. O sea, ahí cuando se habla de deuda corporativa, se ve el aumento de esa deuda corporativa y posterior a eso se ve cuánto es la cobertura. Entonces se observa exactamente y se ve que son montos bastante bajos. Y hay una cifra macro que dice, por ejemplo, de los, no sé, estoy tirando 7.000 millones de deuda corporativa, el 80% está cubierto. Esa cifra existe. Claudio, danos los detalles más. Preguntas difíciles siempre van para un lado, ¿cierto? Como mencionaba el presidente, todos los informes de realidad financiera ya por algún buen tiempo reportamos indicadores de calce para el sector corporativo, tanto agregados como a nivel de firma. A nivel de firmas lo que tenemos es información para aquellas que reportan al SBS. En esas firmas tenemos información granular, como mencionaba el presidente. Las firmas que tienen un descalce pasivo en dólares, o sea que se vienen afectadas por una depreciación, a estas alturas representan alrededor del 10% de los activos del sector corporativo. Y eso se ha mantenido estable ya por un buen tiempo y es bastante más bajo que niveles que habían, por ejemplo, a comienzos de los 2000 o de que tenemos registro histórico. Por otro lado, hay firmas que están también expuestas en la otra dirección, que están activas en dólares y por lo tanto se benefician su hoja de balance de una depreciación y esas firmas en particular han aumentado lo más reciente, están llegando casi al 20% de los activos del sector corporativo. Con respecto al dato puntual de que parte de las emisiones han sido cansadas, etcétera, no tenemos un indicador agregado, eso tiene que verse dato por dato, emisión por emisión. Sí tenemos datos por una muestra relativamente amplia de firmas que han emitido en los últimos años. Lo que vemos es que la gran mayoría de ellas tiene niveles de cobertura de sus emisiones que son relativamente altos, tanto en monto como en plazo. Están calzándose más o menos los plazos de emisión y con montos de cobertura que son adecuados o similares a los montos de la emisión del bono, considerando también las coberturas naturales que algunas de ellas presentan. Esto es para el sector, como se mencionaba, para el sector de firmas que reportan la SBS, que si bien no es el universo de firmas del país, son aquellas que han estado emitiendo deuda en el exterior. O sea, si el asunto es la emisión de deuda, estas son las firmas que han emitido deuda y ellas en promedio han hecho algún esfuerzo importante de calzar sus flujos de moneda. Ahora, habiendo dicho eso, es importante igual mantenerse monitoreando esto permanentemente. Presidente, volviendo al tema del cobre, darle una bajada más específica a esta retorno fiscal que usted tenía que hacer el país. Este 4,4% que crece el gasto el próximo año, ¿es un techo de aquí al próximo año? Y reiterarle la primera pregunta respecto al tema de las confianzas. ¿Por qué no seguimos con esta necesidad de hacer un llamado a los consensos, considerando que hay muchas reformas que están todavía en discusión y que para el próximo año hay más reformas en discusión todavía? Hay apretón fiscal, fue la expresión que usó usted. Yo hablé de consolidación fiscal, las técnicas, me parece. Habrá que el fisco tendrá que ir viendo cómo evolucionan los parámetros estructurales sobre los que determina la política fiscal. Entonces es difícil decir está el máximo o el mínimo. Habrá que irlo evaluando. Ahora si la política fiscal en Chile se determina de acuerdo a ciertos parámetros estructurales, particularmente crecimiento potencial o brecha de producto y, más importante todavía hoy día, precio del cobre a largo plazo. Eso lo determinan, y es una de las fortalezas de la regla fiscal chilena, lo determinan comités independientes.
Cuando se termine eso, vamos a poder tener una visión más clara de cuánto podría ser el ajuste necesario, la consolidación necesaria, digamos, o el crecimiento del gasto consistente con la consolidación, que más bien es el crecimiento del gasto consistente con la consolidación que se ha anunciado, pero va a depender de eso. Lo otro de la conferencia yo creo que ya lo mencioné, o sea, nosotros ponemos énfasis en distintos temas, en distintos tipos, no siempre hacemos el mismo énfasis, el mismo llamado. La vez pasada hubo un gran análisis, por ejemplo, de producto potencial y producto tendencial, y vimos las ambas cosas. En el informe anterior hablamos precisamente del tema de la confianza del shock autónomo, y en esto tenemos otro tema, o sea, no es que el tema desaparezca, de hecho está en el informe de política monetaria, pero hay otros temas que han surgido en el escenario internacional particularmente, lo vemos y que ha cambiado de forma importante, y creemos que eso es probablemente lo que ha producido el mayor cambio respecto al informe de política monetaria de septiembre, y por lo tanto lo enfatizamos más, lo que no significa que los otros temas no estén presentes, de hecho están presentes, quizás con menor intensidad. Por el tema de la inflación, ustedes dicen que que los riesgos están equilibrados. Sin embargo, mencionan que va a estar sobre 4% hasta casi fin de 2016. ¿Por qué van a estar equilibrados? ¿Por qué dicen que están equilibrados los riesgos? Y la otra pregunta es sobre el tema de la productividad. ¿Qué sectores son donde hay más potencial, creen ustedes, que se pueda impulsar la productividad, considerando que se ha mantenido bastante baja durante el último año? A ver, respecto de los riesgos de la inflación, los riesgos se miden respecto de la trayectoria que uno tiene en su proyección. Entonces, dado que nuestra trayectoria es de una inflación relativamente alta durante la primera parte del año y que tiende a bajar hacia el final, respecto de esa trayectoria creemos que los riesgos están balanceados. Entonces, en ese sentido hay que entender lo de balanceado. Es decir, que los desvíos pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Respecto de la productividad, yo creo que hay que hacer dos puntos. En primer lugar, la productividad en Chile, cuando uno mide el PIB total, efectivamente ha estado creciendo a tasas negativas, pero si uno descuenta el sector minero, que tiene productividad particularmente baja, en particular por un tema de la ley de las minerías, algo bajo 1%, en ese sentido creo yo que si bien hay todo un desafío por aumentar la productividad del país, es menor que el que uno ve en los números agregados cuando considera también el sector minero. Ahora, ¿qué sector en particular? No me atrevería a decir algo tan específico, no tenemos análisis respecto de eso, pero yo creo que si uno mira la historia de Chile en los últimos años, en el sector servicios en particular ha habido una aumento de la productividad relevante, en el sector retail, y no es casualidad que al final Chile se haya transformado en un exportador de know-how en muchas de esas industrias en el continente. Entonces yo creo que todavía ahí por lo menos se puede seguir avanzando. Presidente, desde la perspectiva del gran público, las familias que pagan sus cuentas a fin de mes, que tratan de llegar a fin de mes con dificultades, ¿cuál es la evaluación de este año? Que más allá del retorno, como dice el colega fiscal, también hay una perspectiva de hogares muy relevante. ¿Cuál es la evaluación finalmente de cómo fue este 2015 para la familia chilena? Evidentemente, Chile enfrentó un escenario externo más negativo, tuvimos una baja importante en nuestro movimiento de cambio, se hizo más caro y más escaso el financiamiento externo, por lo tanto, las condiciones externas se deterioraron. La economía chilena creció en torno a 2%, ¿cierto? Nuestra previsión específica 2,1%, en torno a 2%, que el segundo año con crecimiento de eso, con crecimiento en esa magnitud. Y por lo tanto, tenemos ya 2 años consecutivos de un crecimiento que está por abajo de nuestro potencial. Con todo, yo destacaría, sobre todo estamos hablando de una pregunta sobre la familia chilena, la economía o el mercado laboral ha mantenido una resiliencia importante. Eso ha significado que la tasa de desempleo se mantenga en niveles que son históricamente bajos. Acuérdense que estamos en 6,3%, y hemos estado sobre 6% durante 6,5% durante gran parte del año. O sea, hemos tenido tasa de desempleo bajo en un escenario en que el empleo ha estado aumentando, ¿cierto? A diferencia de otros países donde el empleo se mantenía bajo, pero simplemente porque la fuerza de trabajo aumentaba. Aquí el empleo ha estado aumentando y ha estado aumentando de forma constante, y en ese sentido creemos que ha sido a pesar del crecimiento bajo, mirando el vaso medio lleno, pongámoslo de esa forma, la familia chilena, el consumidor chileno ha
mantenido en promedio sus niveles de empleo. Y eso mismo ha hecho que los ingresos laborales se mantengan, de hecho crezcan a tasas entre 3 y 4%, y por lo mismo el consumo ha estado creciendo a tasas en torno a 2%. Es decir, en términos gruesos, y ya más a nivel de país, yo veo un escenario externo que es complejo, pero con una economía que es sana y que tiene los elementos para hacer frente de forma razonable. Obviamente que nos va a afectar y nos ha afectado y nos va a seguir afectando, pero de forma razonable a este escenario más complejo. Tenemos forma de hacer frente a este escenario más complejo sin que la cosa, sin que la economía transite por periodo más negativo como ha sido en el pasado. Presidente, en el IEF ustedes mencionan la situación de las cajas de compensación, marcado, digamos, por la crisis por la que está pasando la caja de Araucana. Quería preguntarle en qué medida ustedes consideran que debería mejorarse la regulación de este tipo de entidades no bancarias, sobre todo también por los créditos sociales que ellos entregan. En el informe tenemos un recuadro, de hecho, donde discutimos en algún detalle la situación de los operantes no bancarios de crédito, de créditos de consumo en particular, poniendo especial énfasis en la situación de las cajas de compensación, no solamente por los episodios recientes, sino también por la tendencia que hemos visto en este sector por ya algún tiempo y que habíamos reportado en informes anteriores cuando mencionábamos la evolución de los indicadores de no pago en el sector de caja. Como parte de ese recuadro, lo que mencionamos es que creemos que sería conveniente que haya habido un montón de avances en términos de la regulación que se aplica a este tipo de entidades, el mismo Banco Central con respecto a la emisión de tarjetas de crédito no bancarias, que dentro de la regulación es bastante con respecto a las cajas en particular. El supervisor de las cajas, la Superintendencia de Seguridad Social, ha ido implementando estándares algo más normal, digamos, de registro y gestión de riesgo y crédito. Parte del deterioro que hemos visto en los indicadores no pago tiene que ver con el hecho de que el supervisor le ha pedido a las cajas ir reportando de manera más similar a como hacen los bancos, los indicadores de no pago, etc. Y así que vemos bastantes avances en ese sentido, pero todavía lo que mencionamos es que existe espacio para mejorar, tener un poco más de convergencia en los procesos de reporte y gestión de riesgo de crédito en estas instituciones, de manera que el riesgo de la cartera sea transparente para el mercado, que ellos puedan saber exactamente cuál es el desempeño de las carteras de las instituciones, y también ponemos algún énfasis en que sea parte del proceso de supervisión los aspectos de gobierno corporativo, que sí lo son para los bancos, por ejemplo, pero para otros tipos de emisiones de crédito, los aspectos de gobierno corporativo están un poco más aislados, es parte importante del proceso de supervisión y creo que se puede todavía avanzar en esa dirección. La última pregunta. Bueno, era referida también a ese mismo tema. Puntualmente usted afirma que, bueno, en el IEF se dice que problemas de esas cajas genera desconfianza en el sistema financiero y puede haber un contagio. Mi pregunta es, ¿en qué escenario se puede producir ese contagio? A ver, es una mención bastante, está entre medio de una discusión un poco más amplia. La referencia que se hace a la posibilidad de contagio dentro de ese análisis tiene que ver con el gran número de personas que son cubiertas por estos operantes. En el mismo informe se menciona que en términos de tamaño, los operantes no bancarios de crédito son relativamente pequeños dentro de nuestro sistema financiero. Las cajas de compensación, por ejemplo, en total tienen activos por alrededor de $4.000 millones, ¿ya? Comparado con una banca que tiene activos por unos 170.000 o 180.000 millones de dólares. Son bastante pequeños dentro de nuestro contexto financiero en términos de activos, también los vínculos y lo que representan para los operantes tradicionales de crédito como los bancos, los créditos a las cajas, las cooperativas también son relativamente pequeños, pero sí es cierto que existe un número amplio de personas, de familias que acceden al crédito a través de estos emisores, estamos hablando de millones de personas, y por lo tanto, aunque sean montos pequeños, pueden afectar, problemas en algunas instituciones pueden afectar un número alto de personas y a través de
del impacto que tienen estas personas pudiese afectarse la confianza en estas instituciones o un poco más allá de estas instituciones. En los episodios cuando hay algo de estrés en el sector financiero, las confianzas se pueden disipar algo más rápido de lo que esperaría en condiciones normales y por lo tanto hay algún potencial riesgo por ese lado. Pero nuevamente, habiendo dicho eso, ese es el foco o esa es la dimensión en la que vemos que pudiese haber algún impacto en el sistema financiero, más que un impacto directo a través de riesgo de crédito, o transmisión hacia banco, o transmisión hacia otros frentes de crédito, porque los montos involucrados son relativamente distintos. Estos avances regulatorios, considerando la situación de la Araucana, ¿qué necesidad o cuál es el sentido de urgencia que tienen para evitar un nuevo estrés en algunos de estos actores? Una conversación. En términos de, es difícil hablar de los sentidos de urgencia, nosotros mencionamos que es importante que se mantengan las mejoras que se han hecho, que haya convergencia. Estamos pensando en un escenario de mediano plazo, cualquier tipo de reforma regulatoria, son cosas que se puedan hacer de la noche a la mañana y tampoco es conveniente muchas veces hacerlas rápidamente. Es importante que estas cosas sean bien pensadas, bien diseñadas. Nosotros lo que hacemos es apuntar a las direcciones que creemos que tienen que haber mejoras, también los ámbitos en que deben producirse, pero respecto a las formas institucionales en que tienen que producirse, eso es algo que corresponde a otro organismo de justicia. Para el presidente, que usted había reiterado en numerosas ocasiones que la alza de tasa de la FED era algo bastante esperado por el mercado, y durante diciembre Perú, México, Colombia, Chile decretaron alzas de tasas. Quería saber si ustedes habían estado en conversaciones con sus pares para una acción, digamos, conjunta, y si es que esto podría verse en el futuro. No, si les preguntas si esta es una acción coordinada, no. Cada uno toma sus decisiones independientes, viendo cuál es el estado cíclico de la economía y las proyecciones que cada uno tiene sobre la inflación y otras variables de la economía dependiendo de los bancos centrales. Así que no hay nada de eso. Más allá de que con el presidente de los bancos centrales de América Latina estamos siempre en contacto por diversos motivos, en diversas reuniones, no hay nada de eso. La última del año. Ok, sí. No, tiene que ver con el tema de las expectativas, porque no hace mucho un economista que también fue economista del Banco Central, Klaus Miguel, dijo que el Banco Central era la única entidad en Chile que tenía los modelos suficientes para ponderar en el fondo el peso que podían tener distintas variables en el impacto de la economía. En ese contexto, dado que usted mismo dijo que en junio las expectativas fueron relevadas a través de los factores autónomos, ahora ya no son tan relevadas, me gustaría saber si ustedes tienen algún cálculo de cuánto han impactado la desaceleración de la economía chilena, las menores expectativas y estos niveles cercanos al pesimismo que estamos teniendo, como si estuviésemos en la recesión del 2009. Nosotros hicimos en ese informe político monetario algunos cálculos específicos del impacto sobre la inversión, con todo la incertidumbre que puedan tener estimaciones de esa naturaleza. Son estimaciones muy difíciles de hacer, pero variables, son relevantes. Sí, y son variables muy difíciles también de medir, pero hicimos algunas estimaciones respecto al efecto particularmente de la inversión, que están ahí, los números específicos a lo mejor tú no equivocarme, pero diría yo que de la desaceleración de los últimos trimestres anteriores a DIPOM, uno podría achacar en torno a un cuarto de la desaceleración en inversión a este componente de expectativa que era más autónomo. Ahora, como dice el presidente, esto tiene obviamente un rango de incertidumbre que es importante tener en cuenta a la hora de continuar sus proyecciones. En todo caso, está en ese informe, hay un rango de un cuarto hacia... Pero eso persiste en el fondo, para ver si por proyectarle a lo que queda extraño. Lo que nosotros tenemos en el escenario, yo creo que respecto a la expectativa hay que hacer varios puntos. En primer lugar, en verdad cuesta compatibilizar
niveles de expectativa tan bajos, como uno observa en muchos indicadores, que como tú decías, están en el niveles cercanos a los de la crisis del 2009, con un escenario que es claramente débil en la actividad, pero donde la actividad se ha estabilizado en un crecimiento entre 2 y 2,5, donde el mercado laboral ha sido resiliente, y es por eso que nosotros nos sentimos más cómodos pensando que hacia adelante alguna mejoría deberíamos observar en los niveles de confianza. Es cierto que esa mejoría no se ha dado en estos meses, pero creemos que es un supuesto razonable hacia adelante pensar que alguna recuperación de estos indicadores uno debería observar. ¿Cuánto impacto en nuestras proyecciones tiene un impacto? Es difícil desentrañar cada elemento y cuál es la incidencia asociada a cada uno de los elementos que está en la proyección. Estos componentes son bien endógenos, lo que significa que los movimientos de la expectativa no son independientes del movimiento de la actividad, de lo que pasa en el escenario externo, etc. Pero evidentemente lo que hay en nuestro escenario es una recuperación bien moderada y eso, por lo tanto, estas expectativas van a seguir siendo de una u otra manera impidiendo una recuperación más vigorosa. Por último, tampoco uno puede descartar, y eso también está en los escenarios de riesgo, que estas expectativas mejoren más rápido. Y si llega a ser ese el caso, puede ser que el crecimiento sea algo superior a lo que nosotros. Muchas gracias.